Padre Santo, te pedimos que tú estés con nosotros en este día de Shabbat, en esta festividad de Sukkot, y que podamos todos juntos alabar y glorificar tu nombre con nuestras palabras, con nuestras vidas, y que Yahushua, nuestro Mashiach, sea glorificado en nuestras vidas. Y que la verdad de tu palabra, que transforma vidas, que es fiel, que es verdadera, que nos trae paz, que salva el alma, sea quien nos transforme, nos levante delante de tu trono para que tu rostro brille sobre nosotros y podamos vivir como tú deseas. Te pedimos estas cosas en tu santo nombre, nombre sobre todo nombre, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, comenzamos este estudio, es acerca o viviendo el trasfondo de la festividad de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, la fiesta de vivir en chozas, vivir a la intemperie, de padecimiento en el desierto. Aunque no parezca, el título sí tiene mucho que ver con este tema, y es cómo el Padre nos va a proteger. Perdón un segundito, amor, cuando tenga un chance apaga mi teléfono. Cómo el Padre nos va a proteger durante tiempo de tribulación. Y más específico, durante el tiempo profetizado de la gran tribulación. Y como dice ahí, y vamos a estar leyendo este estudio, muchos versos bíblicos y comentando, no estamos hablando del rapto pretribulación. Y vamos a tocar brevemente sobre ese tema, pero no vamos a ampliar, ya que hemos dado bastantes estudios acerca de el rapto, las doctrinas de hombre, lo que dice la palabra, las escrituras. Y sabemos que hay muchos que esa es su esperanza, que van a ser sacados de antes de que llegue este tiempo de angustia, de la gran tribulación en la tierra, y que todo el mundo va a ser afectado, pero que va a haber un grupo que va a salirse y irse para el cielo, no sé para dónde se va a ir, porque no leemos eso en la Biblia, pero sí se van a encontrar o nos vamos a encontrar bíblicamente en el aire con nuestro Mashiach, y justo va a suceder otras cosas de las cuales ya hemos estudiado. Ese no siendo el tema, que sí queremos que entiendan que no estamos hablando de esa protección. Dice Juan 17:15, y no te pido que lo saques del mundo. ¿Quién dijo esto? Yeshua orando por sus discípulos, no solo sus discípulos, por nosotros también. Y después vamos a ver más claramente, sino que los proteja del maligno. Primero es necesario que entendamos quién es su pueblo en verdad. ¿Por qué? Porque oró por nosotros, siendo su pueblo. Si no entendemos si somos o no somos su pueblo, tenemos un problemita. Y de nuevo, sí vamos a tocar este tema, aunque brevemente, porque hay tanta escritura, tantos versos bíblicos que hablan directamente a este tema que no nos alcanzaría los días, las horas del día para tocarlo y entenderlo. Los que han estado en los estudios que hemos dado se dieron cuenta de eso. Hay tanta información. Entonces, sabemos que la mayoría de los maestros y estudiantes de profecía están de acuerdo con un punto específico, y es que la mujer en Apocalipsis 12 es Israel, que la palabra está hablando del pueblo de Israel cuando habla de esta mujer. Dice Apocalipsis 12:1, ahora, una gran señal fue vista en el cielo, una mujer, por consecuencia lo que se entiende es que esa mujer es Israel, vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12
estrellas, por lo cual debemos entender bíblicamente quién es exactamente Israel, si está hablando de esa mujer. Y si nosotros estamos incluidos, si nosotros somos esa mujer. Entonces, ya que hemos cubierto extensamente este tema en otros estudios, solo miraremos este punto brevemente antes de continuar. Y sabemos que los gentiles, y ya hemos definido de nuevo en los estudios anteriores qué la palabra hebrea significa cuando se traduce gentiles. A veces se traduce naciones, a veces se traduce de otras formas hablando de personas externas al pueblo, a la mujer, a Israel. Y sabemos que los gentiles, las otras naciones, fueron injertados como parte de los israelitas. Leemos eso en Números, dice así, porque en esta congregación, miren que Números, si lo traducimos al griego, la palabra sería eclesia. ¿Y por qué menciono eso? Porque vamos a tocar brevemente de nuevo otro punto que hemos estudiado detalladamente, pero aquí tenemos que tocar este punto, que la palabra eclesia en griego en el Nuevo Testamento está traducida, o más bien transliterada, iglesia. Pero continuamos, porque en esta iglesia, congregación, asamblea, habrá la misma ley, la misma, ¿cómo es la palabra ley? Torah, para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. El extranjero será Voy. tratado de la misma forma delante. Adelina, apague su micrófono, por favor, que hay bulla que está. Ay, qué pena. Será tratado de la misma forma delante de Yahweh que ustedes mismos. La misma Torah y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Yahweh está diciendo que todos eran uno. En otras palabras, cuando está hablando de la mujer, está hablando de Israel, todos juntos, incluyendo los extranjeros que son y se convierten en parte de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Porque es un tema que se menciona bastante. El apóstol Pablo lo recalca, que somos uno más allá de solo ser judío, griego, gentil, sea lo que se llamen, americano, colombiano, ¿sí? Pues en unión con el Mashiach, Gálatas 3:26, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza, fe, con la llenura de la fe. Porque todos los que han sido sumergidos, bautizados en el Mashiach, mal traducido Cristo, Cristo es una transliteración, se traduce el ungido o Mashiach en hebreo, han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mashiach y Yahushua, ustedes todos son uno. Lo podemos aplicar personalmente. Nosotros todos somos uno. También, si ustedes pertenecen al Mashiach, mira, aquí hay una clave muy importante, son simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Ese pueblo, Yahweh le puso un nombre, cambió el nombre de Jacob a Israel y le puso Israel sobre el pueblo ese. Y herederos de acuerdo a la promesa. En otras palabras, nada ha cambiado desde Números 15 hasta Gálatas 3. La misma cosa, una congregación mixta, no solo de israelitas por sangre, sino de todo pueblo que se adhiere a ser pueblo y obedece las instrucciones para ese pueblo que se llama la Torá, mal traducida a la ley. Nada ha cambiado. Un solo pueblo, somos su pueblo, somos Israel. Esta no es una teología de reemplazo. No es que ahora hay un grupo que se le sacó y quitó el nombre de Israel y se le puso el nombre de Israel sobre otro pueblo.
como muchos adoradores dicen cuando mencionan el Salmo 22, que Él habita en la adoración, la alabanza de la iglesia. de No, su pueblo, su pueblo tampoco dice así, dice de Israel. Israel. Es específica, algo que no le gusta mencionar porque tienen un concepto que hay un grupo de personas que ha reemplazado al pueblo de Israel y no es así. De nuevo, estudios que hemos dado, no vamos a entrar en todos los detalles de ese concepto, pero es importante eh, hacer hincapié en eso. Esta es una teología de injerto. La correcta es injerto, no reemplazo. Somos injertados en el pueblo de Israel. El mismo nombre hebreo simplemente significa uno que ha cruzado. Hemos cruzado de muerte a vida en el Mesías y por ende esa vida nos lleva a ser su pueblo. Yahweh llamó a Israel el olivo. Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto. Y Pablo expande ese tema. Él es el que dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertados entre ellas, y ésta compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, ¿ya? Incluso nos llama ciudadanos de Israel, lo cual de nuevo, regresen a los estudios que hemos puesto en YouTube para que incluyan todo el contexto de estos versos que estamos leyendo. Efesios 2, en aquel tiempo no tenían Mashiach, no teníamos a Cristo, estábamos apartados de la vida nacional de Israel, éramos extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh. Estábamos en el mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Esas naciones que no son la nación de Israel, sin esperanza y sin Elohim. Luego en el 19 nos dice, así que entonces ya no somos extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, somos ciudadanos con el pueblo. De igual forma que leímos que había una ley para todos, los naturales y los extranjeros, el tema no ha cambiado. Somos ciudadanos con el pueblo de Yahweh, injertados y miembros de la misma familia de Yahweh. ¿Sí? Israel es todo aquel que invoca el nombre de Yahweh y quiere ser hijo de Elohim. No existen dos grupos diferentes, uno llamado Israel y otro llamado la iglesia, porque la iglesia verdadera es Israel. La palabra griega eclesia en realidad significa asamblea. Si los intérpretes hubieran usado la palabra asamblea, traducción correcta de la palabra griega en la Biblia, eclesia, en lugar de la palabra iglesia, no habría confusiones sobre este tema. Es más, no sé los que entienden o han estudiado la lengua hispana, el español ni existía, empezaron a usarla o desarrollarla 500 años después de la muerte del Mashiach. Entendamos eso. En otras palabras, surgió la palabra iglesia de una doctrina de hombre que le asignó un poderío a una entidad sobre el pueblo de Yahweh. Sabemos que esos son los Elohim falsos. Elohim es el que tiene poder sobre, ¿sí? El poderoso sobre, o los poderosos, plural, sobre. Esa es la palabra Elohim. Por eso traducen Elohim cuando está hablando de Yahweh o el Padre o el Creador, Dios.
Hechos 7:38 nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Imagínense, ¿quién está hablando? Esteban. ¿De qué está hablando? De ese grupo que estaba frente al monte. Entonces, si lo traducimos a iglesia, vemos que la iglesia no comenzó en Pentecostés, cuando comenzó en el monte Sinaí, cuando se le entregó la ley, o si lo traducimos correctamente, en la asamblea. Pero miren, la que estaba en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Palabras de Esteban antes que lo apedrearan. El primer, según dicen los eruditos y las doctrinas, el primer mártir de la iglesia. No, él no fue el primer mártir. Hubieron muchos antes de él y después de él, pero sí fue un mártir por cuenta del nombre de Yahushua. Entonces, le pido al primer lector que continúe leyendo. Ok. La palabra para asamblea aquí es eclesia. Si la palabra eclesia estuviera traducido correctamente como asamblea o congregación, el sentido correcto y la permanencia de nuestro Elohim en quien Él es y cómo actúa tendrá mucho más sentido y constancia desde el antiguo y hasta el día de hoy. Todo tendría una unanimidad perfecta. Hebreos 13 dice, Yahoshua Hamashiach es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6, pero porque yo, Yahweh, no cambio, tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Número 23:19, Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Salmo 102, 27 y 28. Mas tú permaneces el mismo y tus años nunca terminarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su cera prosperará para siempre. Este tiempo o esta temporada que estamos viviendo, los que conocemos como los días del fin, así como Daniel en el capítulo 9, tendría mucho mayor sentido, ya que nos habla de que Yahweh y Mashiach estarán finalizando el establecimiento del pacto de Yahweh, que la Torá, su ley, estará firmemente establecida, o sea, escrita en nuestros corazones, tal como lo profetizó Jeremías. En Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, estamos viendo que en la Biblia, desde el primer versículo hasta el último, hay una unidad de pensamiento, hay una línea perfecta que no cambia ni se extravía para ningún lado, que no es confusa. El Padre no es como el hombre que tiene dos pensamientos diferentes a la misma vez y puede ir por dos caminos diferentes y un día dice una cosa y otro día dice otro. No, Él es la verdad completa y en Él no existe la mentira. Y si eso es la verdad, como todos esos versos que se leyeron, entendamos que lo que Él dijo acerca de su Torá, de su ley, en Jeremías justo es y va a ser. Lo que él dice que su pueblo jamás será exterminado, va a ser. Eso no va a cambiar, no va a haber una forma de manipularlo para decir que ahora es otro grupo. Entendamos eso. Próximo lector. Elohim, un segundito. Elohim está atrayendo a su pueblo de regreso, a su ley.
toda, tal como fue diseñada desde el principio. Si no se ha propuesto caminar de acuerdo con lo que Dios ha establecido desde el principio, para usted, su pueblo, Para todos su para pueblo. todo su pueblo, puede que se sorprendan por donde se encontrarán, por donde se encontrarán cuando estos eventos comiencen a suceder, justo como Yahweh no los dijo desde el Desde- principio. Solo, perdón, solo aquellos que tengan su corazón puesto en caminar de acuerdo con su ley serán los que estarán Divinamente. divinamente protegidos en estos tiempos finales. Mientras Yahweh continúe revelando su ley a su pueblo, aumentará más nuestra responsabilidad ante ella, ya que es la ley la que es perfecta, es salvar el alma, en salvar el alma. Salmo 19, 10, 7, 10. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma en testimonio de Yahweh. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El per- precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todo justo, deseable con más Son que el más, oro, deseable con más que el oro, deseables son más que el oro. y más que mucho oro afinado, y dulce más que el miel, y que la que, y que la que destila el panal. Del panal. Es que no, Entonces, no le oí. entendamos que es imposible ver variedad, que si la ley es la que salva el alma, es la que salva el alma. Eso no cambia. Amén. Sabemos que la salvación es por fe. ¿Por fe en qué? En la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La ley, la Torá o la Torá viva, que es Yeshua. Consideremos estas palabras del apóstol Shaul. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruach, que significa espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día de Adón, del Señor, ha llegado. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá. ¿Qué día? Lo que han llamado el rapto no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torah. Aquí está correctamente traducido en esta versión, porque usa la palabra el hombre de anomía, ¿sí? El hombre de iniquidad lo traducen en otras versiones. Anomía, ¿qué significa en griego? No tener ley, sin ley. Nomos, ley, a nomos, sin ley. Se ha revelado el destinado a perdición. Estamos entendiendo. Este es el tema de los 6 estudios que hemos dado acerca de la apostasía. Para mejor entender este tema, vayan y vean esos videos. Da totalmente un trasfondo, una base para definir lo que dicen estos versos bíblicamente y después entra específicamente en lo que es eso. Todavía faltan 2 más estudios acerca de este tema. ¿Sí?
Como ya hemos entendido, la palabra rebelión y apostasía son intercambiables. Esta palabra solo se usa una vez más en las Escrituras y se encuentra en Hechos 21:21. Ahora, lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles, los goyim, que apostaten de Moshe. ¿De qué están hablando? Le estaban diciendo al apóstol Pablo, están diciendo que tú no guardas la ley, que tú estás apostatando, apartándote de la ley. Porque Moshe, decir Moshe para un judío es decir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son la ley, la Torá, la base de todas nuestras creencias. Le estaban diciendo a este grupo, no, el apóstol Pablo no guardaba la ley, al igual que hoy. Eso es apartarse, diciendo que no se someten al Brit Milá, circuncisión, a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Leamos el mismo verso, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Esto es lo que le estaban diciendo al apóstol Pablo. La frase apartarse de se usa para apostasía. Aquí es donde se acusa a Pablo de enseñar al pueblo de apartarse de la ley, tal como fue dada por medio de Moisés. Así como ese texto prueba en los versículos 22 al 24 que esta acusación era falsa y que Pablo realmente vivía en obediencia a la ley, encontramos a Pablo advirtiendo en 2 Tesalonicenses sobre el tiempo en que la gente se rebelará de esa misma manera en los tiempos finales. Esa acusación que le estaban haciendo al apóstol Pablo es de lo que está hablando Pablo, que no se aparten, así de como me están acusando a mí de apartarme, ustedes no se aparten de esa verdad, de la ley, como hay personas que están enseñando. Notemos como el versículo 24 de Hechos 21 dice específicamente que Pablo vivía en obediencia a la ley. Dice así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Si leen este recuento en Hechos, se van a enterar que el apóstol Pablo no dijo, no, yo no voy a hacer eso, y yo sé que la ley ha sido abolida, que yo tengo mi fe en el Mesías, y que eso es todo lo que necesito. No, ¿qué fue lo que hizo? Cumplió con lo que le estaban pidiendo para que todos supieran que él vivía en obediencia a la ley. Considerando esto, miren lo que nos advierte el apóstol Pablo, que nos dice, imítenme a mí como yo imito a Yahushua, al Mesías. Es decir, debemos seguir el ejemplo de Pablo al vivir de acuerdo con la ley, tal como él siguió el ejemplo de Yahushua, quien siguió y fue 100% obediente a la ley. Recuerde, según Jeremías 31:31, el nuevo pacto no es abolir la ley, sino tenerla en nuestro corazón. Piensen en eso por un momento. Pausa a propósito, para que piensen un momento. Está profetizado que la ley debe estar en nuestros corazones. La ley, la Torá, es parte de la palabra de Yahweh. Yahushua es la palabra hecha carne. Toda la palabra hecha carne, toda, no una porción, no esta que todavía está vigente hoy y el resto que fue abolido. No, toda. No secciona, no hace compartimientos de diferentes porciones de la Biblia. Cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, tenemos que en nuestro corazón la ley.
Debemos tener toda la palabra en nuestro corazón como está profetizado. También debemos recordar que la ley se enseña y se sigue en el milenio. Próximo lector. ¿Yo? ¿Sí? Si quiere. Isaías 2:2. En el Aharit, Hayamín, los postreros días, en el monte de la casa de Yahweh será establecido como el monte más glorioso. Será considerado más exaltado que los otros montes, y los Goyim, las naciones que no son de Israel, o sea, los gentiles, correrán allá de la misma manera. Miqueas 4:2. Muchos gentiles irán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. La palabra que se usa aquí para ley es Torá, las instrucciones de Yahweh, porque el Señor querría que sigamos la Torá en el milenio. Así ha sido, ya abolida. No entiendo eso. ¿Por qué el Señor querría que sigamos la Torá en el milenio si ha sido ya abolida en la cruz? Okay. En sí, nunca fue abolida. Consideremos las mismas palabras del apóstol Pablo, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Tanaj mal llamado Antiguo Testamento, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. De hecho, este es el mismo verso, Nueva Versión Internacional. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Cuando el apóstol escribió estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué palabra estaba hablando? ¿De qué escrituras? Obvio, la Torá. Es más, los profetas se consideraban parte del Tanaj, pero las escrituras eran lo que escribió Moshe, y los profetas estaban profetizando. ¿Sí? Si a alguien se le ha dado la verdad, toda la palabra que es también Yeshua, toda la palabra viva, entonces debemos entenderla y seguirla. No puede ser verdad que sigan la Torá, pero ya no la debemos seguir. No puede ser. No sé si entendieron, un poco un trabalengua. No puede ser verdad que seguían la Torá, pero también ya no la debemos de seguir, pero después la debemos de seguir de nuevo. Eso no es verdad, es imposible. El rechazo de la Torá ayer, hoy y después se considera rebelión ante los ojos de Yahweh. Esta es la rebelión que menciona el apóstol Pablo. Próximo lector, Mavis. Si puedes. Amén, amén. Sí, señor, ya estoy acá pendiente, disculpen. Bueno, empiezo segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Sí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Continúa. No se trata de ignorancia, se trata de tener la verdad y elegir obedecerla. Esto queda más Y elegir desobedecerla. a elegir desobedecerla. Esto queda más que claro en Números 15. Aquellos que involuntariamente quebrantaron la ley, aquí la puse en letra más grande, la ley, no fueron considerados como alguien que rechaza la ley, porque se estaba quebrantando sin conocimiento de ella. Números 15, 22, 24. Quien sea que transgreda y no observe todos los misbot que Yahweh ha hablado a Moshe, 23, sí, todo lo que Yahweh ha ordenado a ustedes hacer por medio de Moshe, desde el día en que Yahweh dijo la orden y de ahí por todas sus generaciones. Entonces, sí fue hecho por error por la congregación y no era conocido para ellos.
toda la congregación ofrecerá un novillo para ofrenda quemada, con aroma fragante para Yahweh, con sus ofrendas de grano y libación, conforme a la regla, y un macho cabrío como ofrenda de pecado. Quiero que Y a los entiendan algo con estos versos. No es que no son culpables. ¿Por qué? Porque están yendo a arrepentirse y llevando una ofrenda de pecado. Solo es que no tenían ese entendimiento. Y Yahweh es paciente y perdona. Y no es un pecado de rebeldía. Estamos. No vaya a ser que digan, bueno, yo no sabía, voy a ser inocente, no quiero saber porque así me quedo inocente. No, eso no funciona así. Sí, continúa. amén. Números 15, 30, 31. Pero un individuo que comete pecado presuntamente, ciudadano o presuntuosamente, perdón, ciudadano o extranjero, está provocando a Yahweh. Esa persona será cortada de su pueblo, porque ha tenido desprecio por la palabra de Yahweh y ha desobedecido su mandamiento. Esa persona será cortada completamente. Su ofensa permanecerá con ella. Noten, Vamos. a veces nos saltamos estas palabritas que nos da un entendimiento más allá de lo que pensábamos. Noten que dice su mandamiento, es un mandamiento específico. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que obedezcamos todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ese es cuando habla de un solo mandamiento, ese es el mandamiento. Sí, continúa. Ok. Malaquías 3, 13, Vemos, 15. perdón, ahí vemos. Vemos una clara distinción entre la desobediencia por ignorancia y la rebelión. Consideremos. Malaquías 3, 13, 15. Ustedes han hablado palabras gravosas contra mí, dice Yahweh. Sin embargo, ustedes dicen, ¿cómo hemos hablado contra ti? Por decir, el que sirve a Elohim lo sirve en vano. ¿Qué provecho hemos ganado en obedecer sus ordenanzas o caminar suplicantes delante de Yahweh Ha-Elión? Consideramos al arrogante feliz y los obreros de maldad prosperan. Ellos han resistido a Elohim. A pesar de eso, ellos son liberados. Vemos que estos son los que se niegan a obedecer la ley de Yahweh. Yahweh muestra aquí lo que dicen los rebeldes, no tanto por lo que dicen con sus bocas, sino por lo que dicen con sus acciones y su estilo de vida. Dicen que no sirve de nada seguir la ley, aunque Yahweh dice que es una bendición. Implican que andar en la ley es andar de luto. Sin embargo, cualquiera que lea el libro de los Salmos sabe que eso no es verdad. Como ven, la obediencia a la ley ha sido tergiversada y la han dejado de lado como si no tuviera valor alguno. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decirnos, pero obedecer la ley no es para salvación? Sus vidas proclaman que los arrogantes, los rebeldes son bendecidos. ¿Cuántos lo han visto? Pongan la manito esa. ¿Quiénes Todo son el estos tiempo, arrogantes? No, la palabra no lo dice, claro. todo el tiempo. Dice Nehemías, pero ellos y nuestros padres eran ¿qué? Arrogantes. Ellos endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y también en Nehemías 9:29, el mismo capítulo, tú testificaste contra ellos para poder traerlos de regreso a tu Torá, pero ellos no escucharon y pecaron contra tus mitzvot, mandamientos y juicios, los cuales, si una persona los guarda, tendrá vida por medio de ellos. No obstante, ellos testarudamente volvieron sus espadas, endurecieron su cerviz y rehusaron oír. Próximo lector. Creo que andamos por Cene. Sí. Dice, por lo tanto, los arrogantes son aquellos que se niegan a seguir la ley de Yahweh.
No solo proclaman con sus vidas que los arrogantes son bendecidos, sino que declaran que los malvados son fortalecidos y prueban que la ley de Elohim ha sido abolida, porque no les sucede nada. Lo que no saben es que es debido a la bondad y misericordia de Elohim que no quiere que nadie perezca, que Él está esperando para derramar su ira. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan, en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Continuemos en Malaquías, dice en Malaquías 3:16, entonces aquellos que temen a Yahweh hablaron, todos a su prójimo, y Yahweh puso cuidado y escuchó. ¿Quiénes son los que temen a Yahweh? ¿Qué significa temer a Yahweh? Deuteronomio 6 del 1 al 2. Esta es la misbat, o sea, el mandamiento, los estatutos y los juicios que Yahweh su Elohim me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer, para que teman a Yahweh su Elohim y observen todos sus estatutos y misbot que yo les estoy dando, ustedes, sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan, para que tengan larga vida. Así que los que temen a Yahweh son los que siguen sus mandamientos. Malaquías 3:16 al 18 dice, entonces aquellos que temen a Yahweh hablaron todos a su prójimo, y Yahweh puso cuidado y escuchó. Un libro de recuerdo fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Yahweh y reverenciaban su nombre. Ellos serán míos, dice Yahweh Ha-Elión. En el día que yo nombre para una peculiar posesión, yo los escogeré entre ellos como un hombre escoge a su propio hijo que le sirve. Entonces regresarán y disemirán entre los justos y los perversos entre la persona que sirve a Elohim y la que no le sirve. ¿Qué significa servir a Dios? Deuteronomio 3:4. Ustedes seguirán a Yahweh su Elohim, le temerán, obedecerán sus misbot, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. En la Reina Valera dice, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. En la Nueva Versión Internacional dice, solamente a Yahweh tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Puse las tres versiones esas para que entiendan Ajá, sí. que quede claro, ¿sí? Los que Amén. sirven son los que guardan sus mandamientos. No hay duda. Pronto llegará el tiempo en que Yahweh hará distinción entre los justos y los malvados, entre los que le sirven, obedecen sus mandamientos y los que no. Ahora podemos leer con más claridad los 17 versículos que se encuentran en el Apocalipsis capítulo 12, que se trata de ¿qué? De esa mujer vestida del sol. ¿Quién es? Israel. Israel. Amén. Israel. Sí, amén. ¿Tenemos algún otro lector disponible? Próximo lector. Aura. No, vengo yo, Dale, Zula. vengo yo. Ok. Voy a ampliar un poquito aquí porque para poder un poquito mejor. Apocalipsis 12, 1, 17. Alza la Ahora, voz y declara su palabra. ah, Que alce ¿se la voz y escucha? declare su palabra. Sí, dale. Dale. Ah,
Ahora, ahora ahora una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza 12 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir, y gritaba con los dolores de parto. Otra señal fue vista en el cielo hacia un gran dragón rojo. Había, perdón, había un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas reales. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Se paró delante de la mujer que estaba al dar a luz para poder devorar al niño. En el momento en que naciera, dio a luz a un hijo, un varón, el que regirá a todas las naciones con cetro de hierro. Pero el niño fue arrebatado a lo alto, a Yahweh y su trono, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh, para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días. Ahora, Y después, tengan en mente que este versículo 6 es un versículo clave para este estudio. ¿Dónde va a estar? En el desierto, donde Yahweh hizo qué? Le preparó un lugar. ¿A quién? A Israel, para cuidarla ¿cuánto tiempo? 1260 años. 1260 Perdón, días. 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 ¿Cuánto Días. es 1260 días? 3 años y medio. ¿Entienden eso, verdad? Si entienden eso, continuamos. Sigue, Sula. Después hubo una batalla en el cielo. Mijael y sus malajín pelearon contra el dragón, y el dragón y sus malajín respondieron, pero no eran suficientes fuertes para vencer. Así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera de fuera. Aquellas serpientes antiguas, también conocido como el diablo, y a Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a la tierra. Sus malajín fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. Ellos le han venido por medio Vencido. de han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios, hasta cuando enfrentaban la muerte. No se aferraron a la vida, por lo cual alégrense, cielos, ustedes que viven allí, pero ay de ti, tierra y mar, por el diablo, han descendido hasta ustedes, y él tiene gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. Cuando el dragón vio que ha Que había sido sido lanzado. lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila se me acabó aquí, que pudiera volar A su lugar a su lugar desierto, en el desierto. donde ella
cuida, cuida, es cuidada por una temporada y 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente. Una pausa. Aquí también vemos este versículo clave de nuevo, 14. ¿De qué está hablando? De un gran águila de alas. ¿De qué está hablando? Desierto. ¿De qué está hablando? De temporada y 2 temporadas De y media temporada, 3 años y medio. 3 años y medio. Estamos entendiendo. Mm. La serpiente vomitó de su boca agua como un río para alcanzar a la mujer y arrastrarla con la inundación. Pero la tierra vino a su socorro, abrió su boca y se tragó el río. Y el dragón había vomitado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que... ¿Los hijos de quién? De Yahweh. Israel, de la mujer, ¿verdad? Ujú. ¿Quiénes son? Los que Israel. obedecen los mandamientos y dan el testimonio de Yahoshua. Se ha especulado mucho sobre la interpretación de estos versículos, pero en 2 de estos 17 versículos, el 6 y el 14, se muestra claramente que la mujer es cuidada durante 3 años y medio, fuera del alcance del dragón. Recuerden, toda la palabra está escrita en forma de patrones y cíclicos. El patrón hebreo de vida y el camino de Yahweh es cíclico. Isaías 46:10, en el principio yo anuncio el fin, Proclamo. proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Esto nos lleva al éxodo que todavía no se ha cumplido, del que habla la Biblia. Entonces, perdonen que la introducción es más larga que el estudio, pero esa fue la introducción. Miremos ahora el tema de Sukkot. ¿Qué nos dice Jeremías? Por lo tanto, dice Yahweh, el día vendrá cuando la gente ya no jure, como vive Yahweh, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Misraim, sino como Yahweh vive, quien trajo a toda la simiente, la cera de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó, y los ha restaurado a su propia tierra. ¿Esto ha pasado ya? No. No, solo hay una Está tribu pasando. física que ha Sí. restablecido el país físico del pueblo de Israel y es una porción de lo que tenían antes. Ezequiel nos dice, esto será después que yo los haya traído de regreso de los pueblos y los haya recogido de las tierras de sus enemigos. Por lo tanto, siendo dedicado como Kadosh, Kadosh significa santos o ser apartados, por medio de ellos a la vista de muchas naciones, entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, puesto que fui yo que los causé ir al desierto entre las naciones. Acuérdense que está hablando proféticamente de algo que no ha sucedido todavía, sin embargo está usando ¿qué como ejemplo? El ir al desierto, el salir de Egipto, y que fui yo quien los reunió en su propia tierra. No dejaré a ninguno allá nunca más. Ahora, sabiendo el patrón hebreo o bíblico de la vida que es cíclica, notemos que en el versículo 14 de Apocalipsis, ¿qué es lo que menciona? Este mismo tema. Miremos, Apocalipsis 12:14, pero la mujer se le dieron ¿qué? 2 alas del gran águila. No está hablando en Éxodo, está hablando en Apocalipsis. Para que pudiera volar a su lugar, ¿dónde? En el desierto, donde ella es cuidada, ¿por qué? Por 3 años y medio. Ahora comparemos esto con lo que el Padre dice acerca del primer Éxodo. Éxodo 19:4. Ustedes han visto lo que yo hice con
los egipcios, y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. ¿Hay similitud? ¿Hay Sí, enlace? Pablo, ¿Es un Pa- ciclo? sí, Pablo, en la parte de arriba, más arribita, wow, entendí algo que no lo había entendido. Por lo menos dice, eh, em, más arribita, ahí donde, mírelo, ahí dice, entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, puesto que fui yo que los causé ir al desierto entre las naciones, Destierro. o- entre las naciones, y fui quien reunió, o sea que nosotros entre las naciones donde vivimos vamos a ir al desierto, ¿cierto? Bueno, destierro, sí. Mm, Y de nuevo, no está hablando de un desierto de arena y mucho sol y sin agua, aunque esa ujú, es una posibilidad, sino que está hablando de un lugar que no está populado. Como vimos mm, con la mujer en el cielo, que es ilustrativa, a un lugar donde no se puede encontrar, fuera del alcance de quién, del enemigo que la quiere del destruir. enemigo, sí. Entendamos. Entonces, vemos ese enlace porque vemos que habla acerca de esas alas y ese águila. Ujú, Así que el fin se revela desde el principio, pero antes de continuar, un par de cosas que debemos tener en cuenta. Apocalipsis 12 dice que son llevados a un lugar preparado en el desierto. No seremos llevados o reunidos directamente a la tierra prometida mencionada en Ezequiel 39 o Jeremías 23. Número 2. Éxodo 19:4 nos habla del pueblo escogido saliendo de Egipto e yendo inmediatamente a la tierra prometida. Ese no es el proceso. ¿De dónde van? De Egipto a el desierto. al ¿Qué desierto, pasa? Se pasan ahí un tiempo. Estamos sí. 40 años para estar más exacto. Es Igual que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto y pocos fueron los que llegaron a la tierra prometida. dos. Dos llegaron. Y es interesante que esos dos son de ciertas tribus de Israel, lo cual es profético de que dos pueblos. Judá y Efraín. Judá, el reino del sur, y las 10 tribus del norte que también llevan por nombre Efraín y hasta se le llama los samaritanos. Esos son entendimientos proféticos los cuales hemos estudiado. Pero regresemos acá. Número 2. Éxodo 19:4 no habla de un pueblo escogido saliendo de Egipto y yendo directamente a la tierra prometida, como nos dice el rapto, sino al desierto, y es un proceso. Es importante notar esto, el Padre puede haberlos sacado de Egipto, pero ahora Él tiene que sacar a Egipto de ellos, y ahí está el problema. Mm, Un hecho de simplemente sacarnos del mundo, sino sacar el mundo de nosotros. Y esto ujú, tenía que suceder antes de que entraran en la tierra prometida. No podemos entrar a ser su pueblo en la tierra santa si nosotros no somos santos. Ya que el Padre revela el fin desde el principio, no tiene sentido que pueda haber un momento en el que el Padre nos saque de Egipto para llevarnos a Él, pero que primero tiene que sacar a Egipto de nosotros. Hubieron otros que no eran descendientes de Jacob siguiendo a los hebreos al salir de Egipto. Claro, ya lo hemos estudiado. Éxodo 12 nos dice, y Yahweh había vuelto a los egipcios tan favorablemente dispuestos hacia los hijos de Israel, que ellos les dieron lo que habían pedido. Así ellos saquearon a los egipcios. Los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot. Miren, Sucot. Algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. ¿Qué estamos celebrando?
Sucot. 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 También fue con ellos una multitud mixta. No eran solamente hijos de Abraham. Pero ¿qué aprendimos? Que todos nos convertimos, somos injertados en hijos de Abraham por medio de la fe. Ahí es donde viene a jugar la fe. No podemos llegar a ser salvos si no es por fe, porque tenemos fe en sus promesas, en que si guardamos lo que Él nos dice, si somos obedientes, Él va a ser fiel a su palabra con nosotros. Esa es la fidelidad que tenemos. La fe en el Mesías es la fe en la verdad. ¿Entendemos? Amén. Así que aquí vemos que en el primer éxodo algunos no eran hebreos, que no eran hebreos, se unieron a los descendientes de Jacob. Entonces, todos los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Por supuesto que no. ¿Cuántos entraron? 2. 2. Proféticamente, ¿de qué simbolismo tiene eso? Las 2 casas. Todo Israel, las 2 casas juntas, ¿verdad? Ezequiel nos habla de 2 palos en la mano y nos da ese entendimiento, lo cual hemos estudiado ya. Sabiendo que los patrones son cíclicos, podríamos esperar que haya muchos que se unan a nosotros también en otro éxodo. Perdón, eso era forma de pregunta, igual. Y así como el Padre eliminó a los que se rebelaron entre los que estaban en el primer éxodo, no podemos esperar que Él haga lo mismo después, en el segundo. Claro. Miren lo que dice Daniel. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos del pueblo. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, que es eso, tribulación, en cautivar y despojo, ¿sí? Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. No son pueblo, pero tampoco quieren ser. ¿Son qué? Se están entremetiendo. Están ahí y van a causar división. Están ahí y tienen que ser purgados por Yahweh en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó? No entraron todos, solo los verdaderos representantes. ¿Quién? Josué y Caleb. Estamos. Lean esa historia después y se van a dar cuenta. Daniel 12:3. Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Y un pero, muchos tenían que ser probados y completamente blanqueados y probados por fuego y hechos santos, kadoshim, separados, apartados. Pero los transgresores transgredirán, y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán. ¿Estamos entendiendo? Sabiendo esto, veamos lo que hace el Padre en el próximo Éxodo. Comparemos Ezequiel 20 con Apocalipsis 12. Próximo lector. Como vivo yo, dice Yahweh, yo juro que de cierto con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada, yo mismo seré rey sobre ustedes. Yo los traeré de los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersos, con una mano poderosa, con brazo extendido y con furia derramada. Entonces los traeré al desierto de los pueblos y los juzgaré cara a cara, así como juzgué a sus padres en el desierto en la tierra de Misraim. Así los juzgaré, dice Yahweh. Yo los haré pasar por debajo de mi cayado y los traeré al vínculo del pacto. Los separaré de los impíos y los revoltosos. Yo los sacaré a ellos de la tierra en la cual Yahweh está, en la tierra en la cual están viviendo, pero ellos no entrarán a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Yahweh, aún Yahweh en cuanto a ti, oh casa de Israel, así dice Yahweh, aún Yahweh,
Desechen sus prácticas perversas y después, si ustedes me escuchan, entonces nunca más profanarán mi nombre, Kadosh, con sus ofrendas y con sus ídolos. Porque en mi monte Kadosh, la montaña alta de Israel, dice Yahweh, aún Yahweh, allí, la casa completa de Israel me servirá para siempre. Yo los aceptaré allí y allí respetaré sus primeros frutos, los primeros frutos de sus ofrendas y todas sus cosas kadoshim. Yo los aceptaré con sus dulces aromas cuando los saque de los pueblos y los reúna de los países donde fueron dispersos. Y por medio de ustedes yo manifestaré que Kedushá a la vista de todas las naciones. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh cuando los traiga a la tierra de Israel, a la tierra que yo prometí, levantando mi mano para darles a sus padres. Allí se acordarán de sus caminos y sus diseños con los cuales se profanaron a ustedes mismos, y se aborrecerán a ustedes mismos por todas sus perversidades. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh cuando yo haya hecho esto a ustedes, y mi nombre no sea profanado por sus sendas perversas y sus diseños corruptos. Casa de Israel, dice Yahweh. El paralelo en Apocalipsis nos dice, y ella huyó al desierto. No sé si ven el paralelo, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por el espacio de 1260 días. Él los lleva a un lugar preparado para cuidarlos, tal como lo hizo cuando los sacó de Egipto. Y así como Faraón persiguió a los hebreos en el primer Éxodo, vemos al dragón haciendo lo mismo en el segundo Éxodo, en Apocalipsis 12. No olvidemos que el marco de tiempo dado a la mujer para que la mujer fuese atendida en Apocalipsis 12 es el equivalente de 42 meses de la tribulación. En el primer Éxodo pasaron 42 ciudades durante su tiempo de prueba antes de entrar en la tierra prometida. ¿Creen que es una coincidencia? ¿Yahweh hace cosas al azar? No, eso no es una coincidencia. Entonces, ¿cuándo será este éxodo? ¿Y a dónde seremos llevados? Pareciera que aquellos que serán protegidos lo serán desde el comienzo de los últimos 3 años y medio fuera del alcance del enemigo. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo llegaremos allí? ¿Estaremos todos en un solo lugar o estaremos dispersos en lugares separados alrededor del mundo? Estas son las preguntas para las que parece no haber una respuesta sólida. Mucho debate es bueno y excelente sobre las posibilidades existe, pero nada realmente concreto. Sin embargo, Ezequiel 20, 40 y 41 parecen implicar que estaremos esparcidos por todo el mundo. Aquí nos explica que vendremos de todas partes cuando realmente Él nos reúna de entre la tierra y entremos en la tierra prometida. Ezequiel 20 nos dice, porque en mi monte Kadosh, la montaña alta de Israel, dice Yahweh, aún Yahweh, allí la casa completa de Israel me servirán para siempre. Yo los aceptaré con dulce aroma cuando los saque de los pueblos y los reúna de los países donde fueron dispersos. Es decir, nos va a enviar a algún sitio primero. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y después nos va a reunir. ¿De dónde? De donde estamos dispersos. Y por medio de ustedes yo manifestaré que la santidad, la Kedushá, ¿sí?, pueda ser vista de todas las naciones. Independiente de cómo resulte, nuestra oración por todos nosotros es que estemos listos para entrar donde sea que sea. Considerar las implicaciones proféticas para nosotros. Los declararemos
para nosotros que nos declaramos ser su pueblo. Si hemos dicho, yo soy Israel, estas Yo soy Israel. profecías nos aplican. Estamos. Primer punto, ¿qué dice? Yahweh dijo, mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días son ¿cuántos? 120 años. Shana. Ahora presten atención, quiten cosas que los están distrayendo en este momento. Escuchen, aunque está muy claro en el hebreo que la palabra Shana, usada aquí para años, sí significa años, no tiene un significado escondido. No podemos evitar y preguntarnos si el Padre no nos está mostrando algo aún más profundo en este texto. Esto se debe a que si entendemos qué significa 120 tiempos a modo de contar jubileos, nos lleva a un total de 6.000 años. Es decir, los días del hombre serán 120 años si los consideramos 120 tiempos o jubileos. 120 por 50 jubileos son ¿cuántos años? 6.000 años, que es el tiempo de la existencia de este mundo y el hombre sobre la tierra desde la creación hasta el día de hoy. También vemos que el primer éxodo resultó en 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, de nuevo considerando jubileos, contando como Yahweh cuenta, ¿sí? El conteo para la humanidad de 120, 40 por 50 son ¿cuántos años? 2.000 años. Para que tengan un entendimiento cuánto tiempo ha pasado desde que Yeshua murió. 2.000 años. Hemos ya dado un estudio acerca de esos 2.000 años, el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, ¿sí? Profetizada con la bendición que se le hizo a Efraín, que él sería la plenitud de los gentiles. Es como si este cálculo no nos está diciendo todo lo que ocurrido se repetirá. Que el primer éxodo va a tener similitudes, va a ser profético del próximo éxodo. Tuvimos la Pascua en la cruz, se llama como el Pesaj. Luego la ley fue dada en Pentecostés, Shavuot, y no mucho después de eso estábamos vagando por el desierto en ¿qué? Suca. En campañas, en Suca. Ahí tenemos las 3 festividades donde debemos ¿qué? Regocijarnos y celebrar. No contando 40 años, sino 40 jubileos hasta el día de hoy. Es decir, llegamos a 2.000 años o 40 jubileos desde la Pascua, el Pesach, este primer evento. Ahora podemos ver algo bastante interesante. ¿Sí? Todo está profetizado. Todas las sombras ya están hechas. Si regresamos al estudio acerca de las sombras de Yahweh, nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Las festividades, las fiestas de Yahweh. Vamos a expandir rapidito sobre eso en un momento, pero vamos a mirar la profecía hecha por Moshe, dándonos otra pista más de que lo que sucedió era algo para darnos una sombra profética de lo que todavía no ha sucedido, de lo que vamos a vivir nosotros como su pueblo. Deuteronomio 30, 1 al 8, cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de sus rostros, ustedes estén allí entre las naciones, cuando ustedes estén allá dentro de las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado. Este es Moisés hablando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. No está hablando de ese tiempo, está hablando de un tiempo cuando ya fueron desobedientes, entraron a la tierra, fueron desobedientes y se esparcieron por toda la tierra, ¿sí? Entonces,
Al fin, ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido y regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a lo que Él ha dicho. ¿Qué será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy? Hablando de hoy, nosotros vamos a pensar en lo que sucedió hoy. Moisés frente al pueblo. Antes de entrar, estábamos entendiendo a ustedes y sus hijos con todo su corazón y todo su ser. En ese punto, Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra de tus padres, que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón. Jeremías 31, ¿verdad? Y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, y así vivirás. Yahweh tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre aquellos que te odiaron y te persiguieron. Pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Yahweh dice y obedecerás todos sus mandamientos, cuales te estoy dando hoy. Y todos decimos, Amén. amén. ¿Ya? Amén. Mavis. Para concluir, el apóstol Pablo nos aclara. Colosenses 2, 16, 17. Por lo tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Estamos entonces en esta festividad de Sukkot tabernáculos, alegres y celebrando, aunque sabemos que pronto estaremos viviendo en medio de la tribulación más extensa que haya venido sobre el pueblo verdadero de Yahweh. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque podemos gozarnos si esperamos tanta angustia. Primero, Una pregunta. ¿por qué podemos gozarnos si esperamos tanta angustia? Primero, porque entendemos que solo durará un máximo de 42 meses y que nuestra redención y reunión con nuestro Adón, Yahoshua, está por llegar. Está justo a la puerta, tal como está profetizado, y ya lo leímos en Daniel y Apocalipsis. Es más, podemos decir que será aún más corto de lo que esperamos, un máximo de 3 años y medio, ya que Yahoshua mismo nos dijo lo siguiente, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entendamos que este es el versículo justo después del 21, porque habrá gran tribulación. Y aquellos días, ¿cuáles días? Los de la gran tribulación no fuesen acortados, es decir, 3 años y medio es el máximo, pero aquí nos dice que posiblemente va a ser más corto, ¿sí? Y entendamos otra cosa. Si sabemos el día cuando Él nos lleve al desierto, vamos a saber el día cuando Él regresa a llevarnos a la tierra prometida. Por lo menos 3 años y medio o un poco antes. Estamos entendiendo, no es algo que no vamos a saber ni entender. A lo mejor no sabemos el día exacto, pero estamos entendiendo el cumplimiento de las profecías. Entonces, ¿quién fue quien oró por nosotros? También Yeshua. ¿Sí? Y no solo oró por los discípulos. Él dijo, no solo por estos
¿Quién eran estos? Sus discípulos. Si no estaba orando por quién, estoy orando por aquellos que confiarán, que tienen fe en mí por la palabra de mis discípulos, de ellos, de nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 17, 15? Y no te Yo no te, pido que los saques yo, del mundo. yo no Perdón, te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. del Por maligno. esta razón, sí, Olivia, por esta razón, Pablo y Sila podían cantar en medio de la persecución. Hechos 16, 23, 25. Después de haberles dado una severa golpiza, los echaron en la prisión, ordenando al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Al recibir esta orden, los echó en una celda interna y les aseguró los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Saúl y Sila estaban orando y cantando himnos a Yahweh, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. Yo me imagino dos muchachos que le dan una golpiza, pasan por un tiempo feísimo porque estaban defendiendo su familia, ¿verdad? Y de repente los sueltan y van corriendo a sus casas. ¿Por qué? Alegres. ¿Por qué? Porque padecieron por defender su familia, ¿verdad? Corriendo a su casa, papi, mira lo que hicimos, enseñando los moretones, ¿verdad? Piensen de esa forma, ¿sí? Sí. Es por esta razón que podemos estar alegres y felices en medio de la persecución. Sigue, Mavis. Mateo 5, 11, 12. Bienvenidos con ustedes cuando la gente los insulte y los persiga y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes, porque me siguen. Alégrese, estén felices, porque su galardón es grande en el cielo. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. 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 Salmo 16, 11. Tú me has hecho conocer la senda de la vida. Tú me llenarás con alegría, con tu semblante, en tu mano derecha, delicias para siempre. Y nos regocijaremos en su copa. Levítico 23, 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermosos, ramas de palmera, ramos de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por 7 días. Amén. Podemos Amén. ver que el apóstol Pablo se despidió con estas palabras. Vamos a ver si nosotros también nos podemos despedir cuando nos despedíamos con estas palabras. Él dijo, si alguno no ama a la Adón Yeshua, maldición sobre él. Maranata. ¿Qué dice? Nuestro Adón Viene. Entonces digamos todos en esta celebración de Sukkot. Maranata. Maranata, Mashiach Mashiach Yahushua. Yahushua ya viene. También vimos que los discípulos cumplieron esta profecía cuando en la entrada triunfal, ¿qué hicieron? Cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel, profetizado como es, Baruch haba Bashem Yahweh. Cumplamos esta profecía con ellos. Nosotros que somos su pueblo, que declaramos, somos Israel, anunciemos al mundo, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Baruch haba Bashem Yahweh. Yahweh. Y en Salmos, bendito es el que Bendito viene el que viene en el nombre de Yahweh. Yahushua HaMashiach. Te bendecimos desde la casa de Yahweh. Baruch haba Bashem Yahweh. Seamos entonces obedientes a su palabra. Leamos juntos el Salmo 118.
Este es el día que ha hecho Yahweh, día día para que nos regocijemos y estemos alegres. Yahweh, Oh Yahweh, sálvanos Oh, ahora. Yahweh, Oh Yahweh, manda ahora prosperidad. Bendito Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh, que Yahushua. Te bendecimos desde la casa de Yahweh. Elohim es Yahweh y Él ha resplandecido sobre nosotros. Únanse a las festividades de grenaje con ramas todo el camino, hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Elohim y te daré gracias. Tú eres mi Elohim, te exaltaré. Yo te daré gracias que me has escuchado, que has hecho mi salvación. Demos gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. Para siempre. Baruch haba Beshem Yahweh. Amén. Shalom. Que Amén. Yahweh bendiga Shalom. su santa palabra. Amén. La semana que Amén. viene vamos a seguir celebrando esta festividad Aleluya. de Sukkot. Aleluya. Amén. Amén. Amén.